Estamos conversando con Jorge Vega, candidato como consejero regional por la provincia antártica. También estamos con Alejandro Cusano, y hoy día no ha podido participar Jaime Jelincic. Oye, estábamos conversando un poco de lo que podría significar o no la llegada de un gobierno de esta nueva mayoría. Y bueno, yo, digamos, pienso de que efectivamente puede haber un escenario de más desorden, digamos, vehiculizado básicamente porque existen expectativas en la población, existe un malestar en la población que no ve que sus necesidades o ciertas necesidades básicas, o no tan básicas, porque hoy día la educación, las protestas de la educación son protestas de países no pobres, digamos, no pobres, claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Es una queja de la clase media el tener más acceso y mejor acceso a la educación. La gente no está pidiendo o protestando masivamente por trabajo o por sueldo, están protestando masivamente porque quieren educación. Entonces, en definitiva, es un país en donde yo creo que suba quien suba, va a tener que administrar el fin de una época que yo la llamaría en términos políticos la etapa de la transición chilena desde un gobierno militar hacia la normalización democrática. Y va a tener que administrar quien esté arriba estas demandas que la gente siente insatisfecha, que tienen que ver con la educación, también tienen que ver con el tema de los abusos, que tienen que ver con los problemas que existen hoy día entre colusión, dominación de mercado, en donde la gente se siente que sus derechos no son respetados, en donde además ven que las entidades que tienen que supervigilar esos mercados de las tarjetas de crédito, de lo que fuera, esas superintendencias muchas veces están más preocupadas de no dañar a las empresas que se dedican a esos mercados que a los propios consumidores. En fin, hay una sensación, creo yo, y hay unas demandas, digamos, de la población chilena que quien esté en el gobierno va a tener que hacerse cargo, y por eso yo creo que el próximo gobierno no va a ser un gobierno fácil para quien esté, porque obviamente que las expectativas que hay, y sobre todo si la nueva mayoría saca mayorías en el Congreso que le permitan modificar las leyes y le permitan modificar la Constitución, no va a tener un gobierno fácil. Porque hacer grandes cambios, porque además la gente que va a esperar, bueno, yo quiero que me cambien el sistema de jubilación, que también están criticados, no sé, las jubilaciones más bajas que los sueldos mínimos, etcétera, y resulta que va a querer la jubilación, que le llegue una buena jubilación el día siguiente. Y eso no va a pasar. Eso no va. Entonces, ¿qué explicación se le va a dar a la gente que tiene tantas expectativas? Y yo creo que hoy día la gente tiene más expectativas con el gobierno que lo que había con Sebastián Piñera. Mira, acá hay que tener cuidado porque la gente lo que quiere es que las cosas funcionen, que las instituciones funcionen y que las cosas se hagan bien. Ponte tú, modificamos el tema de las FP. ¿Y qué se hizo con las FP en el Congreso? Resulta que inventaron un sistema de tener varias cuentas de la A a la E. Sí. Entonces resulta ahora que generaron una discriminación, empeoraron mal el sistema, porque ¿quién tiene el privilegio? El que tiene información. Y dime, un obrero o hasta de repente cualquier persona no tiene la capacidad de tener esa información, entonces resulta que tú dejas en desventaja a una gente, a un habitante de este país con respecto al que no tiene información, al que tiene con el que no tiene. Entonces, en vez de mejorar la cosa, la empeoramos. Y eso la gente lo siente, porque la gente hoy en día está muy informada, hay televisión, hay canales extranjeros, hay de todo. Entonces, el acceso que tú tienes a esa información es tremendo, entonces la gente se siente que la están estafando, que el sistema no está funcionando, que las decisiones que se toman son malas. Tenemos el tema de las universidades. La ley dice que no puede haber lucro con la universidad, el lucro es a través del arrendamiento, pero nadie lo fiscaliza. ¿Dónde están las instituciones que tienen que fiscalizar eso? Entonces eso es lo que la gente quiere, que la Contraloría funcione, que la justicia funcione, que Carabineros funcione, ¿entiendes? Todo eso es lo que la gente quiere que cambie. Yo no estoy tan seguro, fíjate. Yo creo que la gente, si tú la haces funcionar la Contraloría y haces funcionar la justicia y, por ejemplo, haces funcionar las normas sanitarias que indican que no pueden haber estos perros, que son focos de... etcétera, yo creo que se te levanta la gente. Y yo creo que hay que ir a preguntarle al obispo de Punta Arenas, que tuvo una horda de gente metida en la catedral cuando él insinuó que había que aplicar la eutanasia, o en el fondo lo que dijo el obispo es que había que resolver el tema de los perros, claro, digamos. Y sea había eutanasia, la vía que sea. Gonzalo, lo que pasa es lo siguiente, que la cantidad de gente que hay no es la ciudad, no es la mayoría de los habitantes. ¿Qué porcentaje de los habitantes fueron los que fueron a la iglesia?
será el 0, y tantos por ciento. Si ese es el problema, lo que pasa es que está la mayoría silenciosa, la gente que no quiere salir hablando, que no quiere involucrarse. Bueno, pero por eso yo insisto, es que eso es un problema. Es que no es un problema. El problema es que la mayoría silenciosa, como quien dijo Martin Luther King en un famoso discurso, no me preocupan los malos, me preocupan los buenos. El silencio de los buenos. El silencio de los buenos. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo. No me preocupa el grito el horroroso grito de los malos, sino el silencio de los buenos. El silencio de los buenos. O sea, si la gente que quiere que se solucione, que funcionen las instituciones, que se solucione el tema de los perros vagos, estamos todos sentados en la casa, viendo la tele, no estamos dispuestos a opinar, a salir a ningún lado, no estamos dispuestos a organizarnos, a ir a hablar con el alcalde y exigirle que haga lo que prometió antes de ser alcalde, en fin, etcétera. Estamos sonados. Los que van a mandar son los que se organizan. Sí, por supuesto. Claro, aunque sean minoría. Claro, aunque sean minoría, claro, ese es mi punto. Exactamente, y eso tiene que ver también con la gama de candidatos que se ofrece. Porque la gente, esta mayoría silenciosa, anda buscando un candidato que lo represente y no lo encuentran. Bueno, entonces, ¿sabes lo que pasa? Es que es tan silenciosa y tan apática esa mayoría que deja de ser mayoría. Porque en el fondo, si solamente se va a levantar, y ahora ni siquiera tiene la obligación de levantarse a votar, porque el voto es voluntario. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, yo creo que de alguna forma... Por eso yo me coloqué candidato, porque quiero cambiar eso. Así es. O sea, yo creo que de alguna forma los países tienen los gobiernos, las organizaciones que también se merecen, digamos. Bueno, pues nosotros queremos, y eso es lo que me preocupa a mí, la gente cree que aquí va a venir un nuevo gobierno y que esta cosa, el problema de la AFP, de las injusticias, los sueldos bajos, de las leyes laborales. El otro día escuchaba a un candidato local al Parlamento que estaba muy preocupado de las leyes laborales. Las leyes laborales no te van a modificar absolutamente el sistema, porque ¿qué está demostrado? Que en la medida que tú generas leyes que favorezcan a los trabajadores, las empresas que no pueden absorber esos mayores costos, no porque sean malos, porque simplemente que el negocio no les da para absorber esos mayores, inventan distintas formas legales, digamos, distintas maniobras, inventan otras empresas, multiruta, etcétera, para evitar absorber esos costos. Entonces, ¿me entiendes? O sea, los problemas no son tan simples que aquí viene una ley, un cambio de la institución, y yo te digo las FP, tú mencionas el tema de la falta de información que puede tener una persona, este tema de los multifondos, etcétera. Pero yo creo que la gran expectativa que tiene la gente es que cuando se jubilen, ganar la mayor cantidad de plata posible, o por lo menos la plata que le permita vivir. En un país en donde una persona que se jubila tiene que enfrentar las enfermedades y no hay ningún sistema de salud siquiera que le digamos, bonifique la compra de un medicamento. ¿Cuántos jubilados gastan más de su jubilación en puros medicamentos? ¿Me entiendes? Yo insisto, hay un problema social, de expectativas, que quien suba, quien gane las elecciones va a estar muy complicado. Muy complicado. Yo creo que eso también lo ha detectado la propia Michelle Bachelet, quien también ha atenuado un poquito su discurso, para mi gusto. Muchas veces los candidatos ofrecen falsas expectativas, y eso provoca una rebeldía electoral, una rebeldía ciudadana que es bastante grave. Lo interesante es que nosotros podamos encontrar a una persona para la presidencia, la cual yo creo que está, el Matei, que tenga las características de estadista. El estadista no le interesa mayormente los gritos o las demandas, sino le interesa el bien general del país. Le interesa cumplir una meta en el cual el país se va a desarrollar. Y esa persona es la que realmente puede enfrentar todos los problemas que existen. Yo creo que el problema que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera, al cual yo apoyo, y lo respeto, pero le faltó la voluntad de hacer las cosas y hacer respetar las leyes, porque hay leyes, como decía bien Alejandro, que no se han cumplido, o ante el grito de unos pocos le salen una modificación, y todos esperan la modificación, y en esos lapsos se hacen atrocidades que van destruyendo nuestro convivir diario. Nosotros tenemos que ser enérgicos, buscar una persona que sepa cumplir lo que señalan las leyes y el respeto a todas las posiciones. Pero si no lo logramos encontrar, el país va en un rumbo bastante peligroso.
Y de repente se buscan solamente los votos, pero por tal de conseguir votos se olvidan los principios, se olvidan los valores, se olvidan todo. Y ese tema es gravísimo, por eso nada funciona, porque nadie quiere pelearse con nadie, porque ocasiona que te pueden mirar feo, que no pueden votar por ti, porque se pueden enojar contigo. Entonces nadie quiere tener esa confrontación, es más vale no hacer nada o tratar de decir todo que sí y tratar de ganar. Eso es lo que nos está llevando al fracaso como sociedad en Chile. Sí, yo tengo la sensación, como pienso yo ya ir cerrando este tema, pero tengo la sensación de que en cualquier época y en cualquier país, cuando hay gente que tiene claro el liderazgo, tiene claras las ideas y tiene además en las acciones de su vida, es coherente con sus ideas, yo creo que no hay casi nada que pueda contra eso. Bueno, yo creo que en el mundo completo está demostrado que los países, incluso frente a crisis o cada cierto tiempo, porque no es fácil tampoco encontrar a esas personalidades. Estoy pensando, no sé, en un Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Era el primer ministro pintado para el momento en Inglaterra. Y sin embargo, como todos sabemos, cuando termina la Segunda Guerra Mundial vienen las elecciones y la gente no lo reelige como primer ministro, porque entendió, ¿no es cierto?, la ciudadanía de que se necesitaba líderes que ya no estuvieran pensando en la guerra, sino que estuvieran pensando en la reconstrucción y en la paz. Bueno, yo creo que frente a eso, digamos, es muy difícil. O sea, uno podrá estar de acuerdo o no con las personalidades, pero frente al liderazgo con claridad de idea y con consecuencias de acciones, yo creo que la gente se alinea y en el fondo a partir de eso se va construyendo las ciudades, las regiones y los países. Aquí hay un tema, no hay que ser leal, hay que ser consecuente. Y la consecuencia es la lealtad con los principios y los valores que uno representa. Así es. Oye, los invito a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver a nuestro último bloque aquí de Diálogo Sur para conversar de los temas que nos interesan a los magallánicos. Espérenos.